Algo caracteriza la proforma presupuestaria para el 2019 es la austeridad, y ese es el mensaje que quiere dar el gobierno junto a la de un manejo responsable de los recursos y control de gastos excesivos. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, representa el 27,7% del PIB y se sitúa en 31.318 millones de dólares, incluyendo gastos y amortizaciones. Comparada con la proforma presentada en 2018, es menor en un 2,8%. La proforma supone un precio promedio del barril de exportación de petróleo de 58,29 dólares, un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1,43% y una inflación del 1,07%. El PIB nominal es de 113.097 millones de dólares. En el documento, los ingresos totalizan 22.361 millones de dólares y los gastos totales 26.016 millones de dólares, dando como resultado un déficit global de 3.655 millones de dólares, equivalentes al 3,2% del PIB. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, presidida por Esteban Albornoz de Alianza País, tiene la misión de analizar el documento por decisión del Consejo de Administración Legislativa. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana con 5 minutos. Nuestro invitado, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Buenos días. Ministro, buenos días. ¿Cuáles son los principales enfoques de la proforma presupuestaria del 2019? Gracias, Eduardo. Me gustaría reiterar algo que hemos venido comunicando a la ciudadanía en estos días, y es que el presupuesto general del Estado es un instrumento sobre la base de una visión de desarrollo y como tal tiene que acoplarse a esa visión. ¿Cuál es esa visión? Esa visión trazada por el presidente de la República es una visión en la que queremos un Estado más austero, en la que queremos un Estado que tenga el tamaño justo para servir a las demandas sociales y para garantizar a los más pobres que no estén desprotegidos, y que de esa manera pueda ser mucho más ágil, mucho más eficiente, que acompañe al sector privado a generar los negocios y los empleos que se requieren. Y cuando me refiero al sector privado estoy hablando del microempresario, del microemprendimiento, del pequeño emprendedor, para que no tenga tantas cargas, tantas regulaciones, tantos obstáculos. Entonces, eso es importante porque nos permite ir transitando de un modelo de desarrollo donde el Estado era el protagonista a un modelo de desarrollo sostenible donde buscamos que el sector privado sea el protagonista en términos de generación de crecimiento económico. Ahora, la complementariedad entre el sector público y el sector privado es extremadamente importante. No hay ningún país del mundo donde el sector público haya podido jalar la economía de manera indefinida, eso no es sostenible, y tampoco uno donde solamente el sector privado sin un sector público que acompañe y atienda las demandas sociales haya podido ser exitoso. Entonces estamos en ese proceso de traslado de un modelo de desarrollo a otro, y en el enfoque del presupuesto general del Estado, ya atendiendo a su pregunta, estimado Eduardo, lo que buscamos es generar mucha más eficiencia, ¿no? Y también cumplir con temas de índole legal, constitucional, que se venían incumpliendo. Por ejemplo, en el caso del 40% del pago a la seguridad social de las pensiones jubilares, son 1.240 millones que el Estado va a volver a pagar. Esto se dejó de pagar hace un par de años cuando entró en vigencia la Ley de Justicia Laboral. La Corte Constitucional este año dijo, señores, esto hay que pagarlo porque fue ilegal la reforma fue inconstitucional la reforma que se hizo, y bueno, a partir del próximo año estamos ya incorporando ese valor. Otro rubro muy importante es que, fruto de la ley amazónica, debemos hacer una preasignación adicional para los GATS amazónicos a través de un fondo, y para la Amazonía en general a través de un fondo que hace que el Estado deje de percibir 278 millones de dólares para administrarlos en otras fuentes. Entonces, son allí cerca de 1.500 millones de dólares que presionan el gasto corriente, que obviamente el Estado va a cumplir con aquello y que nos obliga a ser más eficientes en otros lados. Por ejemplo, en compra de bienes y servicios, Eduardo, se está preveyendo un recorte de cerca de 400 millones de dólares. ¿A qué rubros afecta básicamente? Mire, aquí hay dos ejercicios, un ejercicio horizontal y un ejercicio vertical por cada institución. El ejercicio horizontal es transversal, por ejemplo, viáticos, por ejemplo, viajes, por ejemplo, temas de uniformes, por ejemplo, minimizar el uso de horas extra, salvo que sea necesario para proveer servicios, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de rubros
rubros se dieron directrices presupuestarias en el mes de agosto que las entidades han tenido que aplicar directamente y se puede aplicar allí, digamos, de manera horizontal. Y luego con cada entidad nos hemos dado el tiempo, sobre todo las más grandes, las que más demandan del presupuesto, para ir revisando cómo podemos hacer un proceso de optimización para liberar esos recursos para poder sostener la inversión que ya ahora, se ha venido. El presupuesto o la proforma presupuestaria quiere pasar un mensaje de austeridad, de recorte, de gasto, de optimización de gastos. ¿Cómo hacer para que esto permee a toda la estructura del Estado, la que está en efecto llamada a ejecutar Efectivamente. Mire, no es sencillo, ¿no? Porque creo que es natural primero el hecho de que todo el mundo trate de defender su espacio de maniobra y eso se hace a través de la gestión del manejo financiero. Pero el gobierno tiene que tomar esas decisiones, de lo contrario es insostenible el manejo fiscal a futuro. Pero yo veo que cada día hay mucha más conciencia y más voluntad de generar esos espacios. De hecho, ayer en un acuerdo interesante, importante, que convocó la señora presidenta de la Asamblea, un acuerdo por la gobernabilidad, dialogábamos acerca de este tema. Por ejemplo, qué bueno que sería que la ley en cada proyecto que tenga hacia futuro, que son dentro de su agenda legislativa, establezca un efecto fiscal neutro de cada proyecto, obligatoriamente, de cada proyecto de ley que se apruebe. Es decir, si se va a aprobar un proyecto de ley que genera una reducción de ingresos, bueno, hay que ver por otro lado cómo se compensa eso. O si es un proyecto de ley que incrementa los gastos en los que tiene que incurrir el gobierno, entonces tiene que dar otra fuente para mantener un efecto fiscal neutro. Es decir, se mantiene aquello de que los asambleístas suelen aprobar cosas pero no tomar nota de las consecuencias en materia financiera. Claro, y eso creo que es, digamos, hay que pasar a esta etapa donde exista este efecto fiscal nuestro y es un neutro y es un compromiso que tiene que asumirlo el legislativo. Yo ayer dialogué con varios asambleístas y encuentro que hay espacio para ese tipo de cosas. Pero además cada institución, Eduardo, cada institución tiene que revisar casa adentro donde más existen espacios de optimización. Porque nosotros como ministerio damos directrices, nos tomamos el tiempo de ir entidad por entidad, pero quién más que cada institución conocer lo que pasa adentro y dónde se puede optimizar y evitar que esto se siga convirtiendo en una bola de nieve. El objetivo de consolidación fiscal es extremadamente importante a futuro, estimado Eduardo, porque si no logramos hacer esto, cada vez el Ecuador va a tener más dificultades para acceder a financiamiento, le va a ser mucho más difícil financiar los programas sociales, por ejemplo, y lo más probable es que le dejemos a las futuras generaciones, y no tan alargado en el tiempo, decisiones duras que tengan que enfrentar porque se van a topar con un déficit completamente desfinanciado, se van a topar con una economía que ya no alcanza y tiene otra realidad. Y estamos haciendo lo responsable en este momento para evitar que eso suceda. Ahora, ministro, hay ciertos gastos que no parecen tan prescindibles y sobre los cuales también se aplican recortes. Por ejemplo, entendemos que hay 4 universidades que han sufrido una merma en sus ingresos. ¿Por qué se traslada este costo, esta política de restricción a la educación superior? Mire, allí el día de hoy habrá una cita con las universidades en Riobamba. El equipo del ministerio y CENESID están acudiendo porque hay ciertos temas que tienen que debatirse ya con mucha técnica de por medio. En el caso de algunas universidades, lo que se ha hecho, no se ha reducido el fondo total que establece la ley, el FOPEDEUPO, ¿no es cierto?, para asignación de las universidades. Eso es intacto porque por ley se tiene que preasignar. Lo que se ha ido es revisando universidad por universidad donde hay saldos que no se logran ejecutar y esos saldos que van siendo históricos, si se quiere, ya irlos reduciendo, porque es un tema de eficiencia al final del día. Ahora, los saldos que se tienen este año se van a ejecutar en el 2019, pero es irle dando un sentido de eficiencia, porque usted también decía, Eduardo, cada sector tiene su realidad. La prioridad del gobierno es mantener el gasto social, garantizarle a los más pobres su acceso a ese gasto social,
pero también hay realidades que se viven en el día a día que son sujetos de optimización. Por ejemplo, vehículos para las más altas autoridades de las universidades. Y esto no lo hemos visto nosotros. Son docentes que se acercan, docentes universitarios que nos comentan este tipo de cosas, también trabajadores del área administrativa que ven este tipo de prácticas en un momento de austeridad que son efectivamente las que no deberían darse. Entonces, por eso el llamado importante es a revisar dentro de cada sector, porque si cada entidad revisa, prioriza los gastos, este momento hay que gastar estrictamente lo necesario y en aquello que genere, Eduardo, retorno social. Porque si yo estoy pensando en comprarle un vehículo, saliendo del ejemplo de las universidades en cualquier entidad, un vehículo para la entidad porque más o menos, bueno, hay que pensar si eso es lo más rentable socialmente este momento, si podemos dilatar esa compra y más bien destinar esos recursos hacia proyectos de inversión social, que es lo que tiene que sostenerse al final del día. Ministro, hablando de ejecución y de eficiencia, se encendió la polémica respecto de la ejecución deficiente del presupuesto en el año 2018, a juzgar por los datos del primer semestre. ¿Qué ocurrió? Mire, creo que es importante evaluar primero la temporalidad, Eduardo, y segundo, cómo a final de año esto va tomando otro matiz, porque se compararon los datos hasta junio, entonces se comparó un nivel de ejecución del Plan Anual de Inversiones que naturalmente tiene que seguirse ejecutando hasta final de año. No sucede lo mismo con el gasto corriente. Si uno compara los datos de gasto corriente, digamos, una entidad, sueldos y salarios no se pueden dejar de pagar, entonces el nivel de ejecución allí es muy alto. Claro, si comparamos, entonces tenemos que hacer comparaciones temporales que nos permitan medir ese nivel de eficiencia. Si comparamos enero-junio de este año con enero-junio del año pasado y enero-junio de todos los años, estamos en un rango, efectivamente se redujo este año, pero no es de una manera dramática como se ha tratado de plantear. Parece que este año está en el orden del 47%, el año pasado, este año cerca de 43%, el año pasado cerca de 47% y así. Entonces, también hubo un problema y ese problema de ejecución sí afectó esa parte dentro, se podría haber sido más eficiente. ¿Por qué? Porque no hubo el financiamiento adecuado en el tiempo correcto durante los meses de marzo, mayo aproximadamente, que hubo la transición en el Ministerio de Economía y Finanzas y que obstaculizó una operatividad que demanda un trabajo diario que no se puede dar el lujo el país de tener ese obstáculo. Entonces, allí sí tuvimos una afectación y luego, hasta el final del año, vamos a ver ya cómo se va. Dice usted que hay que esperar los datos del segundo semestre para poder hablar en términos reales. Claro, porque además del financiamiento ya hemos ido concretando las fuentes de financiamiento. Ahora, si hubo problemas de presupuestación también, Eduardo, había proyectos que estaban dentro del presupuesto que no tenían, por ejemplo, financiamiento asignado, entonces hemos tenido que ir encontrando la forma de financiarlos y si es que no ha habido financiamiento, reprogramarlos para más Un par de preguntas finales, corríjame si no es así, pero cabe suponer que lo que no se ejecuta podría convertirse en ahorro. La pregunta es, si el nivel de ejecución es bajo, ¿dónde quedan los datos, dónde queda la firmeza y la consistencia de los datos sobre el déficit y sobre las necesidades del financiamiento externo? Bueno, este año el gasto de inversión ha sido menor al año anterior y eso efectivamente refuerza lo que usted menciona, Eduardo. Y si vemos cómo va evolucionando el déficit mes a mes, tenemos cifras positivas que a final del año, por esta dinámica, ya toman otro matiz porque tienen que reajustarse muchos de los espacios presupuestarios que no se pueden ir arreglando con la misma velocidad que tenemos. Tenemos temas pendientes en ese espacio. Por ejemplo, para el final del año vamos a terminar el déficit con cerca de poco más de 4.000 millones de dólares y poco más de 1.200 millones de dólares de déficit primario. Eso es lo que hemos previsto, pero si uno revisa las cifras con corte a octubre, diría, está muy alto ese déficit con el que van a cerrar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en el último trimestre? Entonces, y en el último bimestre en este caso. Entonces, es una dinámica presupuestaria que
también nos hemos planteado dentro del ejercicio de tesorería, de presupuestación y de financiamiento para el próximo año irlo corrigiendo para evitar que esto pase, ¿no es cierto? Muchas veces las entidades al final del año dicen, bueno, hay que buscar cómo gastar para que no te recorten el presupuesto, ¿no es cierto? Y esto pasa en el día a día de las instituciones. Y otras, en cambio, han tenido que sufrir porque los efectos de no haber contado con un financiamiento oportuno. Entonces, esos ahorros se van viendo ya al final del año, Eduardo, pero tampoco es que se puede dejar todo lo que no se ha podido financiar en un momento determinado, se lo puede dejar para el próximo año. Hay cosas que tenemos que financiar, que tenemos que seguir financiando. Por ejemplo, el próximo año tenemos un rubro importante dentro del Plan Anual de Inversiones para el programa Casa para Todos. Son 530 millones. Eso este año particularmente generó una demora en el proyecto, en la implementación del proyecto, porque no había el financiamiento disponible. Estamos trabajando en una estructura de financiamiento con organismos internacionales muy potente que nos permite abaratar el costo y tener esos 530 millones de dólares y luego ir hacia una ejecución mucho más veloz en términos de un programa emblemático. Ministro, me apremian para que concluya la entrevista, sobre todo por sus compromisos. Pero pregunta final, hoy es un día importante para la lucha contra la corrupción, dijo usted. El Ministerio de Economía y Finanzas inició el proceso de certificación internacional con el sistema antisoborno ISO 37001. ¿Qué significa esto? Una aclaración, Eduardo. Si usted gusta, podemos alargarnos. No tengo otros compromisos que impidan la terminación de la entrevista, así que tengo tiempo disponible en caso de que haya más inquietudes. Este tema es muy importante, Eduardo. Nosotros tenemos varios pilares de gestión. El uno es la eficiencia, el otro es la optimización, el otro es la transparencia, y así tenemos varios pilares de gestión. Y dentro de la transparencia encontramos nosotros que existen muchas oportunidades para mejorar los esquemas de control, de prevención, de detección y de denuncia de posibles sobornos. Y también la lucha contra la corrupción, que es Pero estamos hablando de sobornos dentro de la estructura de gestión de su ministerio. Claro, y esto tiene que ser, o sea, no estamos admitiendo, por si acaso, en esto hay que ser muy cautos, no estamos admitiendo que ha habido, que hay, etcétera, no podemos manejarnos sobre supuestos. Pero lo que sí estamos implementando esta norma para que en caso de que existan o de que hayan existido, tengamos los canales necesarios para que se pueda prevenir, primero con una lista de procesos, vamos a prevenir los sobornos. Entonces, ¿qué hace este proceso, este sistema? Determina, hace un flujo de procesos y dice, mira, aquí podrían haber espacios para soborno, entonces tenemos que cambiar así los reglamentos internos. Perfecto, avanzamos. Prevención. Luego, combate, denuncia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si a alguien le dicen, oye, mira, te voy a pagar tanto para que se libere tal pago que está pendiente? Entonces, esa persona tiene un mecanismo para denunciar esto. Me están intentando sobornar, ¿no es cierto? Y luego, ya para la sostenibilidad de todos estos sistemas de lucha contra la corrupción. Entonces, es una norma muy importante, le hemos estado trabajando con Naciones Unidas, con la UAFE. CERCOP es el ejemplo a seguir en esto porque ya está implementando la norma, esperan tenerla en el mes de abril ya vigente. Nosotros también, dada la experiencia de CERCOP, estamos acelerando y checando todos esos procesos para tenerlo en abril. Entonces, es una norma que en nuestra opinión debería existir en todas las entidades del sector público, pero no solo del sector público. Aquí también dentro del sector privado tiene que implementarse una norma de esta naturaleza, porque tienen que revisarse los procesos, tiene que revisarse el mecanismo de denuncias y blindar de lado y lado. Los mecanismos de lucha contra la corrupción son del lado del sector público y del lado del sector privado, y con el sector privado también hemos estado trabajando para animar y alentar a esta lucha y este combate contra la corrupción. 7 de la mañana, 23 minutos, imposible ser más acotados en este diálogo y con las materias que hemos tratado. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Brevísimo corte. Susana Soto, directora de la organización Abriendo Datos de Costa Rica. Sabremos más sobre la experiencia en su país en materia del llamado gobierno abierto.